Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que me estés escuchando. Quiero compartir con ustedes un estudio de la palabra de Dios. Es el tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano. Hay muchas personas que piensan que jurar no debe de ser. Y hay dos versículos, uno muy importante porque lo dijo el Señor Jesucristo, de que vuestro sí sea sí, y también en la carta de Santiago también hay otro versículo donde dice que no tenemos que jurar. Sin embargo, en la Confesión de Fe de Westminster hay un capítulo completo a los juramentos legítimos, y pues muchas iglesias han enarbolado esta confesión de fe como un símbolo doctrinal de sus creencias respecto a la Biblia. Bueno, hay una controversia de si está bien jurar o no jurar. Bueno, el, el texto dice, Éxodo 27, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bueno, este mandamiento prohíbe hasta, yo creo, pronunciar el nombre de Dios sin razón o con intenciones engañosas para engañar a las personas. Eh, bueno, porque muchas personas, con tal de convencer a las demás de que están diciendo la verdad, dicen, te lo juro por Dios que me está oyendo que te estoy diciendo la verdad, o verdad de Dios que esto es cierto, o por esta cruz, por esta cruz, no sé cómo la hacen, te juro que esto es cierto. Bueno, en el Antiguo Testamento, en vez de decir te juro o te lo juro por Dios, decían vive Jehová o vive Dios. Y significaba te lo juro por Dios. Y a veces se usaba esta expresión vive Jehová para mentir, que es lo más terrible. En Jeremías 5:2 dice, aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Entonces, siempre se ha usado el nombre de Dios para mentir o para convencer o para manipular. Bueno, el nombre de Jehová, pues, o el nombre de Dios no lo sabemos perfectamente. Muchos dicen que es Jehová, otros que es Yahvé. Bueno, la verdad es que el hebreo original menciona el tetragramatón y son cuatro consonantes, la Y, la H, la V y la H. Y ya los hebreos, cuando pronunciaban ese nombre, le interponían las letras. Y por eso muchos dicen que es Yahvé, otros que es Jehová. Pero en sí, no sabemos cuál será el nombre de Jehová. Pero este tetragramatón significa yo soy. Yo soy, especialmente yo soy tu Salvador o yo soy tu libertador, que más o menos significa lo mismo. Bueno, este nombre no lo deberíamos de pronunciar, no se debería de pronunciar en vano, en vano. Vean que dice en vano. O, si lo pronuncias o pones el nombre de Jehová o de Dios, no debe de ser en vano, sino que darle honor, validez a ese nombre. Bueno, también quiero decirles que muchos charlatanes, brujos, falsos profetas también usan el nombre de Dios para eso, para legitimar sus falsas doctrinas, sus brujerías. Eh, los brujos usan el nombre para hacer sus conjuros, para aniquilar enfermedades, para neutralizar enemigos, para predecir el futuro. Cosas que son totalmente prohibidas, todo esto que les acabo de mencionar, prohibidas por Dios en la palabra, en la Biblia. Sí,
En Deuteronomio 18:10, escuchen lo que dice Dios: que no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación a Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová Dios echa estas naciones de delante de ti. Entonces, nada de brujerías, nada de agoreros, nada de adivinaciones, nada de sesiones espiritistas. Eso es abominación. Y los brujos y los hechiceros y los adivinos dicen que hasta mencionan el nombre de Dios. Por Dios, que esto me reveló Dios para ustedes. Bueno, eso es lo que condena este mandamiento. Fíjense que en la Biblia había unos exorcistas ambulantes. Se llamaban, bueno, eran 7 hijos de un sacerdote judío. Eso era su trabajo, trabajar de exorcistas, y usaban el nombre de Jesucristo para exorcizar a los demonios. Y no eran creyentes en Jesucristo. Así que un espíritu inmundo, cuando quisieron usar el nombre de Jesucristo para exorcizarlo, como así escucharon a Pablo que lo hacía, entonces dijeron, pues también nosotros lo vamos a hacer. Pues el espíritu demoníaco los atacó, los hirió, los desnudó, porque, pues, a ver, les voy a leer lo que dice donde está en la escritura. Es Hechos de los Apóstoles 19:13. Dice: algunos de los judíos exorcistas intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, les dijo a ellos: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Nadie, no son creyentes. Y entonces el hombre que estaba poseído por este espíritu malo, el espíritu malo saltó sobre estos, los golpeó, los hirió, los desnudó y así los mandó. El nombre poderoso de Jesús, solamente los cristianos lo pueden usar adecuadamente para pedirle a Dios un milagro en el nombre de Jesús, para pedirle que Él intervenga poderosamente, maravillosamente, sobrenaturalmente, si Él lo autoriza, si Él tiene su voluntad de hacer lo que necesitamos. Nunca es hacer lo que yo quiera, sino es la voluntad de Dios. Lo sabemos muy bien los cristianos. Pero estos hechiceros o estos exorcistas ni eran creyentes y usaban el nombre de Jesús. Está muy mal. Bueno, no solamente los hechiceros, sino también los falsos profetas usan mal el nombre de Dios para dar credibilidad a sus profecías. Y aunque digan, así dice Jehová, o esta es la palabra de Dios, dice Dios, yo no los he enviado. En Deuteronomio 18:22 hasta dice Dios qué tenemos que observar acerca de un profeta que se levante. Dice: si el profeta hablare en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así dice Deuteronomio. ¿Cómo conocer un verdadero profeta de un falso profeta? Aunque digan, así dice Jehová. Eso no
no es garantía de que realmente sea la palabra de Dios. Bueno, sí, por eso el nombre de Dios también se usa para jurar mentirosamente, para engañar. En Levítico 19:12 dice, no juraréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de Dios. Y luego firma, yo Jehová. Pero no solamente se puede usar el nombre de Dios cuando lo pronunciamos, se puede usar mal el nombre de Dios sin pronunciarlo, sin pronunciarlo. Miren, cuando nosotros bendecimos el nombre de Dios, estamos bendiciendo a Dios mismo. El nombre de Dios y Dios son lo mismo, son sinónimos. Y así que cuando nosotros maldecimos el nombre de Dios, pues estamos maldiciendo también a Dios mismo. Por ejemplo, en el Salmo 8:1 dice, oh Jehová nuestro Dios, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Lo está bendiciendo el nombre de Dios. Y al hacerlo, pues es la gloria para Dios, por supuesto. Entonces, cuando alguien, en vez de darle la gloria al nombre de Dios, lo vitupera, pues lo blasfema, pues es contra Dios mismo. Bueno, quiero también decirles que los israelitas, los judíos, disfrutaron abundancia de comida, abundancia de bebida. Su ropa no hubo necesidad, no se desgastó, ni sus zapatos, ni sus guaraches, ni sus calzados se desgastaron 40 años cuando anduvieron en el desierto. Ahí estaba Dios con ellos, los acompañaba, ni un momento los abandonó, los protegía, les guardaba del sol, les guardaba de los enemigos, los protegía de los enemigos. Y aún así, cuando llegaron a la tierra prometida, quisieron adorar a dioses de los pueblos extraños que vivían con ellos. Eso definitivamente es sin que maldijeran a Dios, pero estaban negando el nombre de Dios, blasfemando el nombre de Dios, ingratos, rebeldes al Señor. Eso es también faltar a este mandamiento. También los hombres que se ufanan o se ensoberbecen cuando tienen mucho poder, mucho dinero, muchos bienes, y hasta dicen, ¿ya para qué quiero a Dios? Yo tengo dinero, yo tengo poder, no lo necesito a Dios. Se envanecen. Y también los que tienen menos, los que o no tienen nada, es lo mismo. También muchos que llegan a ese extremo de no tener nada, también blasfeman a Dios. ¿Por qué a mí Dios no me bendice? Es injusto, etcétera. Por eso, en Proverbios 38, escuchen lo que dice el sabio Salomón. Dice, vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte, blasfeme el nombre de Dios. Entonces, tanto la riqueza como la extrema pobreza a veces llevan a los hombres a blasfemar el nombre de Dios. Y por eso Salomón dice,
pues a mí no me des ni riqueza ni pobreza para no blasfemar. Bueno, pero no se trata de tener mucho o tener nada para, no, para blasfemar el nombre de Dios. Hay personas que tienen muchísimo dinero y glorifican al nombre del Señor. Y hay personas que no tienen nada y glorifican el nombre del Señor. ¿De qué depende? No de lo que tengan, depende de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Bueno, voy a hablar del nombre de Jesucristo un poco. Pues porque el nombre de Jesús es un nombre, Jesús es Dios. Así que el nombre de Jesús también es exactamente lo mismo. Se puede usar bien, se puede usar mal, como es, pues es el nombre de Dios. Jesucristo glorificó a Dios Padre y reveló el nombre de Dios Padre a aquellos, a los apóstoles que Dios le dio. Así lo dijo el Señor Jesucristo en su oración sacerdotal. En Juan capítulo 17 dice: yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Entonces, manifestar el nombre de Dios, revelar el nombre de Dios, que eso es lo que hizo Jesucristo, es con su misma persona, lo que Él les enseñó, lo que Él les habló, lo que ellos vieron de Él. Eso era la revelación que vino a hacer Jesucristo. Por eso Felipe una vez le dijo: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Hijo y que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Es Jesucristo y Dios Padre son un solo Dios, junto con el Espíritu Santo, por supuesto. Así que el nombre de Jesús es el nombre de Dios. Dice Filipenses que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. También en Hechos de los Apóstoles dice que el nombre de Jesús es el único nombre que Dios ha dado a los hombres para ser salvos. Y a ese nombre de Jesús se le tiene que dar todo honor, toda gloria. Jesucristo tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Es Dios. Así que Jesús, el nombre de Jesús también hay que tener cuidado en usarlo adecuadamente. El nombre de Dios se puede glorificar o se puede blasfemar. Satanás y sus seguidores lo blasfeman cada vez que pueden. Esos son los ángeles caídos y hacen que los hombres quieran hacer lo mismo. Pero también el Espíritu Santo está haciendo la obra contraria. Están haciendo que los hombres, muchos hombres, glorifiquen el nombre de Dios. En Apocalipsis 13, donde se menciona al anticristo que está haciendo esa labor de blasfemia y que hacer que los hombres blasfemen el nombre de Dios. Bueno, voy a leer un poquito de unos versículos de Apocalipsis 13. Dice así, hablando del anticristo: también se le dio boca que hablara grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre, para blasfemar su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua, nación. Y la adoraron a la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído,
Oiga. Entonces lo adoraron todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente esos, los demás, no. Los que no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, esos siguen necios, siguen en sus malos caminos. A pesar de que Dios les manda plagas, no se arrepienten, blasfeman el nombre de Dios. Y la razón es porque no son escogidos. Y en Apocalipsis 16:11 dice que blasfemaron contra Dios ellos, los habitantes de la tierra, que los habitantes de la tierra es una expresión sinónima en las cartas paulinas como los incrédulos o los Gojim, que son los inmundos. Bueno, esos dice que blasfemaron, Apocalipsis 16:11, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Entonces le reclamaron, ofendieron el nombre de Dios, le echaron la culpa de todos los sufrimientos que les sobrevino. Los cristianos que dan mal testimonio y que hacen que los incrédulos blasfemen el nombre de Dios y la palabra de Dios, también están faltando a este mandamiento. En Tito 2:5 dice Pablo a Timoteo, le dice que en su iglesia en Éfeso enseñe a las mujeres jóvenes a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El testimonio. Y allí es donde tenemos que poner muchísima atención nosotros que nos decimos cristianos. Que nadie sea piedra de tropiezo por nuestros testimonios. Que nuestros familiares, en vez de alejarse de Dios por nuestro testimonio, se acerquen a Dios, viendo nuestra conducta, nuestro testimonio como cristianos. Bueno, ¿hay maldiciones modernas? ¿Hay maldiciones modernas al nombre de Dios? Sí hay. Que Dios me mande un rayo y me mate si no digo la verdad. Nada más para convencer. Maldita sea, ¿por qué me está pasando esto? Esa es una blasfemia contra Dios. Me lleva el diablo. Claro que te va a llevar el diablo si andas haciendo eso. Y las cruzadas del siglo X y XI tenían este lema: es la voluntad de Dios. Y mandaron a niños jovencitos, menos de 12 años, porque a ellos no les iba a pasar nada porque eran inocentes. Es la voluntad de Dios que recuperemos el santo sepulcro, y los mandaron a la muerte. Y hubo muchas cruzadas porque era la voluntad de Dios. La Santa Inquisición mataba herejes porque era la voluntad de Dios. En el nombre de Dios mataban. En el nombre de Dios mataron o querían matar a Martín Lutero, y ya habían matado a otros, a Juan Hus, a Savonarola, y mataron a Hidalgo. En el nombre de Dios lo excomulgaron, a Miguel Hidalgo, y muchos fueron excomulgados de la iglesia en el nombre de Dios. El Papa Pío XII, en el nombre de Dios,
bendijo a Hitler y a sus armas para que fueran eficaces. Y también las de Franco, el dictador español. Esas son maldiciones o blasfemias modernas. ¿Qué es jurar? Bueno, ahora voy a tocar eso de que ¿es bueno jurar o no es? Yo creo que sí es bueno jurar. En toda la Biblia, en el Antiguo Testamento, Dios nos manda que juremos a nosotros, a su pueblo. Les manda que juren, pero que ese juramento lo cumplan, lo guarden, para que sea testimonio a los incrédulos y pues se acerquen a Dios. Pero que no usemos el juramento para engañar. Eso sí, es malo, malísimo. Bueno, jurar es prometer algo invocando en el nombre de Dios. Que Dios sirve de testigo de que la persona dice la verdad o tiene intención de cumplir una promesa. Lo hacen los presidentes de los países, los testigos en un tribunal, los miembros del Parlamento inglés, los jueces de los países juran que van a impartir justicia a quien sea. Los militares juran lealtad a la patria, etcétera, etcétera. Cuando tú te casas, juras delante de Dios que vas a recibir a tu esposa para el resto de tus vidas. Y la esposa hace lo mismo, es un juramento delante de Dios. Cuando un pastor es instalado en alguna iglesia, le hacen jurar que va a ver por la grey que le ha sido encomendada por Dios. Todos esos son juramentos, pero les llaman de otra manera, pero son juramentos. El Catecismo de Heidelberg, en la respuesta 101, dice: el juramento confirma la verdad. No puede exigir el gobierno eh, y la necesidad. Lo puede exigir el gobierno. Lo puede exigir el gobierno y la necesidad, el juramento. El juramento por necesidad es entre personas particulares. Por ejemplo, Jacob y Labán hicieron un juramento. Jacob dijo: te voy a servir 7 años para que me des a mi esposa que yo quiero. Bueno, y por supuesto que no, no lo cumplieron. Más bien Labán no cumplió, le dio gato por liebre. El que jura con verdad honra a Dios y el nombre de Dios y promueve el bienestar de su prójimo. Dice Hebreos 6:16, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, que es Dios. Para ellos, el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Ya, si lo juró, pues ya se toma, ahí se acaba la discusión, se acaba la duda, porque está jurado. Bueno, y se debe de jurar solamente en el nombre de Dios, porque Él es el que conoce los corazones, los pensamientos y las intenciones. Y Él es el que puede castigarnos por todo juramento falso. Por eso el rey David dijo y escribió en el Salmo 139, oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y en todos mis caminos, todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú ya la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. La omnisciencia de Dios. Y en Deuteronomio vean que este mandamiento es de jurar en el nombre de Dios, pero con verdad. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. Josué 23:7, para que no os mezcléis con esas naciones que
han quedado con vosotros. Ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni sirváis, ni os inclinéis a ellos. Deuteronomio 10:20. A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, y a él seguirás, y por su nombre jurarás. Bueno, Dios manda que juremos, pero con verdad. Esos juramentos legítimos promueven el bien y le dan gloria a Dios. Bueno, pero un juramento falso es lo contrario. Es un sacrilegio. Es un sacrilegio. Y por eso en Levítico 19:12 dice, no juréis falsamente por mi nombre, profanando el nombre de Dios, yo Jehová. Santiago dice, Santiago 5:12, escuchen bien porque este es uno de los argumentos para los que no quieren que juremos. Dice así, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Pero escuchen, aquí no dice, no juréis en el nombre de Dios. Ahí sí, ahí no está. Ahí está, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, pero no dice no juréis por Dios. Y en otras partes que ya leímos, dice, debes de jurar por el nombre de Dios y cumplir tu juramento. Entonces, Dios considera un honor cuando su pueblo jura en su nombre. Dice Isaías 45:23, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará, a mí jurará toda lengua. Jeremías 4:2, juraréis, vive Jehová, en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Entonces, no es malo jurar en el nombre de Dios cuando estás diciendo la verdad. Hasta Jesús juró cuando Pilato le conjuró en el nombre del Dios altísimo y viviente, le conjuró para que le dijera, ya dinos si tú eres el Mesías. Entonces, bajo ese juramento, Jesucristo dijo, sí, tú lo has dicho, yo soy. Pablo juró. A ver, les voy a decir textos en donde Pablo juró, pero no los voy a leer porque para que no nos tome más tiempo este estudio. Pablo juró en Romanos 1:9. En segunda a los Corintios 1:23. En segunda a los Corintios 11:31. En Gálatas 1:20. En Filipenses 1:8. Pablo juró. Un ángel del cielo levantó su mano y juró por Dios en Apocalipsis 10:5. Juró por Dios. ¿Y cómo entenderemos entonces las palabras de Cristo cuando dijo en Mateo 5:33 que no juremos? Bueno, Jesús está exhibiendo los juramentos incorrectos. Aquí tampoco encontramos que no juremos. Aquí Jesucristo no está diciendo no juren por Dios, no. No juren por el templo, ni por el altar, ni por el oro del altar, no, por nada, por nada. Pero tampoco aquí dice, no juren por Dios, no, no lo dice. Entonces, también está aquí en Mateo 5:33 al 37, Jesucristo está condenando los falsos juramentos, mentirosos, engañadores. Eso es, que tenían la intención de no cumplirlos, nada más para convencer. Pero aquí no se encuentra, no juren por Dios, no. Y entonces ya vimos que en varias ocasiones, en muchas ocasiones, la Biblia nos dice que juremos
por Dios. ¿Qué opinan? Por último, para terminar este estudio, quiero decirles que Dios hizo un juramento por Él mismo, porque Él no encuentra alguien más alto por quien jurar. Entonces, como no encuentra por un ser más alto por quien jurar, juró por sí mismo que yo les haré el bien. Lo juro, dice Dios. ¿Y cuál es ese bien? El mayor bien de todos, la salvación de tu alma. La salvación de tu alma. Cristo mandó a Cristo para morir en la cruz, para nuestro bien. Y lo juró Dios, y lo juró Dios. Les haré el bien, lo juro por mí mismo, que yo les haré el bien. Hizo el bien. Jesucristo en la cruz murió por nuestros pecados, bajo el juramento de Dios, y para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Recibe a Cristo, jura el nombre de Dios, de que tu vida será para Cristo. Recibe a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Júrale amor, lealtad, obediencia al Señor Jesucristo y cúmplelo, y Dios te premiará. Amén.